es la hemostasia, ¿ok? Pero, ¿qué es la hemostasia, chicos? ¿Quién me puede dar una pequeña definición de hemostasia? ¿Alguno quiere participar? ¿Alguno tendría un concepto básico de qué es hemostasia, chicos? Pueden escribir por el chat si desean, o, bueno, posiblemente levantar la mano o sencillamente abrir el micrófono, ¿sí? En este caso, seguir avanzando. En cuanto a hemostasia, ¿qué es? Justamente es básicamente, evidentemente, un proceso fisiológico, ¿ok? Es un proceso fisiológico que te va a permitir, ¿qué cosa? En este caso, formar o detener el sangrado de algún vaso mediante la formación de un trombo, ¿ok? Este proceso fisiológico va a tener tres etapas, o sea, tres fases, ¿ok? Primero, la primera fase es la vasoconstricción, ¿ok? Es la primera fase de la hemostasia, la vasoconstricción. La segunda es la hemostasia que es primaria, ¿ok? Que aquí es donde se forma el tapón plaquetario. Y la última fase es la hemostasia secundaria, que aquí en la hemostasia secundaria es donde va a ocurrir, en este caso, la agregación plaquetaria y en este caso se van a empezar a formar las mallas de fibrina, ¿ok? Ahora, poco a poco, a medida que vayamos explicando, que vamos a ir viendo estas tres fases, ¿sí? Sobre todo que en este caso definan los receptores y definan cómo es que se produce la hemostasia como tal, ¿no? Y dentro de esta hemostasia vamos a tener diferentes trastornos, ¿ok? O sea, diferentes alteraciones. En la hemostasia vamos a tener trastornos tanto que son hemorrágicos y trastornos que son, en este caso, trombóticos, ¿ok? Esta es la clasificación así en general de lo que vienen a ser las alteraciones de la hemostasia. Ahora, en los trastornos en este caso, en los trastornos hemorrágicos, ¿qué podemos encontrar? O cuando sucede, en este caso, cuando hay un sangrado excesivo, ¿no? Con hemorragia se refiere a un sangrado excesivo. Ahora, ¿por qué ocurría en el cuerpo, o bueno, a nivel de la hemostasia, un sangrado excesivo? Pues hay diversas causas, ¿ok? Por ejemplo, una de las causas que puedes tener es una trombocitopenia, ¿no? Trombocitopenia, que es básicamente una reducción de los niveles normales de plaquetas, ¿no? Ahora, yo les pregunto, chicos, ¿cuánto es el valor normal de plaquetas? ¿Cuánto es el valor normal, chicos? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno recuerda cuánto es el valor normal de plaquetas, chicos? ¿Chicas? 120.000 a 400.000. Sí, va por ahí, ¿no? Algunos reconocen 120, otros hasta 150, ¿ok? Pero es más para hacerlo estándar hasta 150, 450.000, ¿sí? Ahora, como tal, la trombocitopenia es por debajo de 150, ¿no? En este caso, la trombocitopenia es definida por bajos niveles de plaquetas en sangre, ¿ok? Si hay pocos niveles de plaquetas, pues justamente tu sangre no va a coagular, ¿no? Si tú tienes un corte a nivel de una vena, arteria o cualquier vaso, pues evidentemente difícilmente tu cuerpo, bueno, en este caso tu sangre va a coagular. ¿Por qué? Porque no hay plaquetas que formen el tapón plaquetario, ¿no? O sea, básicamente la hemostasia primaria. O sea, puede haber vasoconstricción, sí, chévere, pero ¿qué es lo que no va a pasar? La hemostasia primaria. ¿Por qué? Porque no hay plaquetas, ¿no? Si no hay plaquetas, no se va a poder formar el tapón plaquetario, ¿no? Como tal. ¿Qué es lo que ocurre en la hemostasia primaria? Por otro lado, ¿qué otros trastornos de tipo de hemorragias pueden ocurrir en un paciente? Bueno, hablando de trombocitopenia, es una cosa, sobre todo, una cosa secundaria, ¿ok? O sea, que es adquirida. También hay causas primarias, por ejemplo, deficiencias en los factores de coagulación, sobre todo, por ejemplo, a nivel del factor de von Willebrand, o puede ser también a nivel del factor 5 de Leiden, ¿ok? Estos dos factores también es bastante común que ocurran desde deficiencias genéticas, en este caso, o alteraciones genéticas o mutaciones que le generen una pérdida de función de estos factores, ¿ok? Y son vitales para justamente iniciar la cascada de coagulación, tanto para la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria. Ahora, por otro lado, en la hemostasia secundaria que tenemos, sencillamente los factores de coagulación, no, de coagulación.
que es básicamente, dentro de estos factores de coagulación se vas a dividirlo en dos cascadas, ¿no? La vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿ok? Estas dos vías pues te van a permitir, en este caso, eh, iniciar toda la cascada de coagulación hasta llegar a una vía en común, ¿ok? Estas dos llegan a una vía en común, que es literalmente la vía común, ¿ok? Que como, que como producto terminal, ¿qué va a ser? Justamente la conversión de fibrinógeno, fibrinógeno. Este fibrinógeno se va a convertir en fibrina, ¿ok? Y esta fibrina se va a convertir va a formar ¿qué? Las mallas de fibrina, ¿ok? Esto es básicamente lo que tiene que ver con la hemostasia, como tal, ¿ok? Ahora, ¿tiene alguna pregunta? Hasta aquí, en esta introducción, ¿tiene alguna pregunta? Parece que no. Ok, en este caso, pues vamos a repetir una vez, un momento. Ok, sí, sí, a ver, presentar. Ok, ahora vamos con la parte de la hemostasia, ¿sí? ¿Qué es importante acá? Lo que ya mencioné. Hemostasia tiene tres etapas: la vasoconstricción, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Esas tres etapas son vitales. ¿Por qué? Porque te va a permitir identificar qué cosa. Si el problema o si aún hay un trastorno, una coagulopatía, en qué etapa está el problema. O sea, justamente, mira, si el problema está en la hemostasia primaria, ¿en qué vas a pensar? En un problema de plaquetas, ¿no? Si la hemostasia está Si el problema está en la hemostasia secundaria, ¿en qué vas a pensar? En factores de coagulación o en la fibrina, o bueno, el fibrinógeno como tal, ¿no? Que es la forma inactiva. Ahora, vamos a explicar cada uno. En cuanto a la vasoconstricción, ¿qué tiene que ver? Bueno, lo primero que nada, ocurre una lesión endotelial. Esta lesión endotelial promueve ¿qué cosa? Al momento de generarse una lesión endotelial, o sea, una injuria, se liberan mediadores. Estos mediadores van a ser vasoconstrictores, como ¿quién? La endotelina, el tromboxano A2, la serotonina, ¿ok? Estos van a justamente llevar a qué cosa? A la vasoconstricción, porque son vasoconstrictores, ¿no? ¿Y esto qué te permite? Reducir el flujo sanguíneo. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? Para, pues, justamente reducir el sangrado, ¿no? Una vez llega esto, pues, que sigue la siguiente fase, que es la hemostasia primaria, que es donde se forma el tapón plaquetario, ¿no? Ahora, aquí es donde se produce, en este caso, en conjunto que se produce la vasoconstricción, al mismo tiempo de que hay una lesión, se expone el factor de von Willebrand, al mismo tiempo que se expone colágeno. Estos dos componentes van a ser súper importantes. ¿Por qué? Porque van a iniciar el reclutamiento plaquetario, o sea, la activación y el reclutamiento plaquetario. Esto promueve la activación y la lesión plaquetaria como tal, ¿no? Y esto genera un cambio con funciones en las plaquetas, ¿ok? Las plaquetas, a ver si lo explican, no las plaquetas en sí tienen esta forma, ¿sí? Las plaquetas tienen una forma redondeada, aplanada, ¿ok? Pero cuando estas se activan, esta es su forma inactiva. Pero cuando estas se exponen a quién? Al factor de von Willebrand factor y el colágeno, cuando se expone justamente a estos dos componentes, a cualquiera de los dos, estas cambian de forma. Y en vez de ser de forma aplanada y redondeada, tienen una forma espiculada, ¿ok? Como una forma espiculada. O sea, como en picos, ¿no? Por así decirlo. Tienen como picos que le sobresalen. Esta forma espiculada, ¿qué facilita? Esto genera un cambio conformacional en el citoesqueleto del- de la plaqueta como tal, ¿ok? Y esto, primero que nada, facilita la adhesión, la adherencia, y por otro lado, hace un cambio conformacional en sus mismos receptores de membrana que tiene la plaqueta, ¿ok? O sea, va a aumentar la afinidad a ciertos componentes, por ejemplo, el colágeno, ¿no? O el ADP. Ahora, sigamos. Aquí está. Sí, ya. Ahora, esto ya todo explicado. Ahora, como tal, sigamos. Ahora, como les menciono, las plaquetas son importantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas van a permitir la formación del tapón plaquetario, ¿ok? Y yo te dije, estas cuando se exponen al factor de von Willebrand o justamente al colágeno o a la trombina incluso, estas cambian su conformación, cambian de forma. Tienen una forma espiculada, ¿ok? Una forma activa. ¿Y qué son las plaquetas como tal? ¿Son células? No, son fragmentos de células. ¿De quién? Del megacariocito. ¿No? Estos son fragmentos celulares anucleados, no tienen núcleo. ¿Por qué? Porque son fragmentos de una célula gigante, que es el megacarocito, ¿no? Tienen forma de disco y en forma aplanada, ¿no? ¿Y dónde está el megacarocito? En la médula ósea, ¿no?
Ahora, estas dependen, bueno, su correcto funcionamiento depende de qué, de su citoesqueleto contráctil. ¿Por qué? Porque, mira, si te das cuenta, este va a tener que cambiar de forma radical su forma, su citoesqueleto, ¿no? Por otro lado, en este caso, la plaqueta va a tener gránulos, que se van a dividir en dos, gránulos alfa y gránulos delta, o también los delta son llamados densos, ¿ok? Los alfa, ¿qué tienen de especial? Que contienen la serotonina P, que le va a permitir, ¿qué cosa? La adhesión, fibrinógeno, factor 5 de Leiden, el de von Willebrand, la fibronectina, factor plaquetario 4, factor de crecimiento derivado de plaquetas. Todo esto va a promover, ¿qué cosa? Uno, la adhesión, otro, el reclutamiento y otro, la activación. ¿De qué? De las plaquetas, ¿ok? Y los gránulos delta o los densos, delta de densos, ¿qué contienen? Contienen ADP, ATP, calcio, serotonina, adrenalina. ¿Ok? El ADP es de vital importancia. ¿Por qué? Porque este te va a permitir, ¿qué cosa? Activar y promover el reclutamiento también de plaquetas. Al mismo tiempo que también facilita conjunto con el calcio que va a traslocarse dentro de la plaqueta. ¿Para qué? Para formar un complejo que permite la formación de los factores de coagulación como tal. ¿Ok? Eso lo explicaré más adelante. A ver, ¿qué más puedo explicar acá? Ok, ahora, aquí, vamos a la parte de la adhesión, ¿ok? En cuanto a la adhesión, hay diferentes puntos que hay que tener en cuenta. Como tal, primero, todo el proceso de hemostasia primaria empieza con ¿quién? Con la activación plaquetaria y estas se van a adherir, ¿no? A la adhesión plaquetaria. ¿Mediada por qué receptores en la membrana de la plaqueta? Por, primero, la glicoproteína 1B y la glicoproteína 1A2A, ¿ok? Y la glicoproteína 1B se une con quién o a quién reconoce al factor de von Willebrand en el endotelio, o sea, en la infuria, ¿no? Es por eso que se adhiere. Por otro lado, tienes este receptor que es la glicoproteína 1A, 2A, ¿ok? Que este se va a quién va a reconocer quién es su ligando como tal, el colágeno, ¿ok? Y todos estos componentes con su ligando van a generar qué cosa, un cambio conformacional. Ya te dije, de forma planada, forma especulada. Por otro Miguel, lado, este cambio conformacional no solo o sea, no solo viene en la forma, sino también hay cambios a nivel de los receptores de membrana de las plaquetas. ¿Como quién? Mira, tú vas a tener la glicoproteína 2B3A. Esta glicoproteína va a aumentar justamente su afinidad por quién? Por el fibrinógeno. ¿Para qué? Para que después venga la trombina y lo convierta Miguel, en fibrina, ¿verdad? ¿Sí? Miguel, una consulta. ¿Estás presentando otra pantalla? Porque sí en OneNote. ¿Sí el OneNote, de verdad? Sí. Claro. Bueno, pero... Eh, gracias por avisar más bien. A ver, un momento. Ya. Creo que... ¿En qué parte se quedó? Porque no estoy seguro. No sé cuánto fue. Desde aquí, desde aquí creo que es, ¿no? Sí, plaqueta. Sí, ¿no? Sí. Ya. Bueno, a ver, voy a explicar esto, voy a ver si tengo alguna pregunta. ¿Ok? Ahora, como decía, las plaquetas, justamente estas plaquetas vienen de dónde? Del megacariocyto. ¿Cómo se define una plaqueta? Son fragmentos celulares anucleados, justamente en forma de disco, ¿no? Y estas se desprenden del megacariocyto. ¿En dónde? En la médula ósea. Ahora, para su correcto funcionamiento necesitas qué cosas? Un citoesqueleto contráctil. ¿Para qué? Para que permita este cambio conformacional que tú puedes ver acá, ¿no? Una forma esticulada. Por otro lado, esta plaqueta va a tener gránulos, dos tipos de gránulos, alfa y delta. Los alfa contienen todo esto que ya mencioné, creatina P, fibrinógeno, factor 5, von Willebrand factor, fibronectina, el factor plaquetario 4, el factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Ok? Todo esto te sirve para qué? Para la activación y el reclutamiento de plaquetas. El delta va a contener qué cosa? ADP, ATP, calcio, serotonina, adrenalina. Serotonina y adrenalina son vasoconstrictores. ADP, ATP, calcio te sirve para qué? Para la formación de los complejos dentro de la plaqueta y en este caso se logre formar estos complejos armados de los factores de coagulación, ¿ok? Para que estos activen y posterior activen toda la cascada de coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca, que te voy a explicar después. Ahora, por otro lado, para la hemostasia primaria, todo va a empezar con quién? Con la adhesión plaquetaria, ¿no? Una vez que se activan, está la adhesión plaquetaria, que está mediada por estos dos receptores, la glicoproteína 1B, que se une al factor de von Willebrand, y la glicoproteína 1A, 2A, que se une al colágeno. Todo esto va a generar un cambio conformacional, ¿ok? Este cambio conformacional va a ser de forma aplanada a una forma especulada en las plaquetas. Y esto no solo es a nivel de estructura de la plaqueta, sino también a nivel de sus receptores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la glicoproteína 2B3A aumenta la afinidad. ¿De quién? Del fibrinógeno. ¿Para qué? Para que posterior este se una y después venga la trombina y esto se convierte en fibrina. Luego la fibrina sea convertida en mallas de fibrina y permita la formación de este tapón. ¿Ok? Ahora, por otro lado, aumenta la translocación de fosfolípidos.
Por ejemplo, la fosfatidilcerina. Esta fosfatidilcerina, al mismo tiempo que con el ADP y el calcio, va a facilitar y van a permitir el ensamblaje de los complejos de factores de coagulación, o sea, van a permitir su activación y la formación de estos complejos, ¿ok? Para que luego estos sean liberados en estas vesículas, ¿ok? ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? ¿Está aquí todo? ¿Tiene una pregunta? No, parece que no. Entonces seguiré. Ahora, por otro lado, tienes la parte de la secreción. Este es el siguiente paso, la secreción, donde aquí se van a liberar tanto los granos alfa como los granos delta. ¿Ok? En este caso, va a ser desencadenado por dos componentes. El primero, desencadenado por la trombina y el otro por ADP. ¿Ok? La trombina lo que va a hacer es unirse al receptor activado por proteasa 1, el par 1. ¿Ok? Y el ADP se unirá, tiene sus dos receptores, que es el P2Y2, perdón, el P2Y1 y el P2Y12. ¿Ok? Estos dos receptores van a permitir el reclutamiento plaquetario, o sea, van a reclutar más plaquetas todavía. Ahora, antes de explicar esto, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Voy a dejar contando bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Hasta el momento está bien, Miguel. Sí. ¿Cómo? Me parece todo claro, ok. Ah, verdad, tengo que ver mi carga. Me la aprendí un momento. A ver, voy a compartir otra vez. Ok, ahora, justamente en esta parte es básicamente todo lo que se explicaba. Mira, primero, la iniciación. Mira, tienes tu plaquetita aquí. Esta plaqueta justamente se va a adherir a la parte, a la injuria, ¿no? ¿Debido a quién? A los diferentes receptores que ya te expliqué. Uno, la glicoproteína 1B y otro, la glicoproteína 1A2A, ¿no? La glicoproteína 1B es una del factor de von Willebrand. La glicoproteína 1A2A es una del colágeno, ¿no? Va a permitir que usa la adhesión, ¿ok? La adhesión. Ahora, mira, tú te das cuenta que aquí tienes el factor de von Willebrand. Justamente la plaqueta va a reconocer este factor, se va a unir y va a adherirse, se adhiere. ¿Te das cuenta? Se adhiere. Por otro lado, después de esta adhesión viene la activación plaquetaria, que aquí viene ya prácticamente, una vez que se adhiere, se activa, ¿ok? Se activa y genera este cambio conformacional. ¿Te das cuenta que tienes ya esta forma especulada? Aquí ya tienes esta forma especulada. Mira tu plaquetita que está acá y mira, este va a secretar qué cosa? Los gránulos, tanto los alfa como los densos, ¿ok? O delta, como quieras llamar. Estos gránulos delta van a tener un componente importante, que es el ADP. Este ADP se va a unir a su receptor, que ya te lo mencioné, su receptor es el P2Y1 y el P2Y12, ¿ok? Estos dos receptores van a permitir que este ADP se acople. Una vez este se acopla aquí, te das cuenta, mira, se acopla. ¿Va a venir quién? El calcio. ¿Okay? El calcio se va a unir a su receptor, justamente, que es la glicoproteína 2B, 2A. ¿Ok? Justamente se va a unir aquí, va a aumentar la afinidad de este receptor para que el calcio se pueda unir. El calcio luego se va a traslocar justamente con también la fosfatidilcerina o diferentes fosfolípidos. ¿Para qué? Para la formación de los factores de convulsión, estos complejos, ¿no? Para formar estos factores de cohesión, para ensamblarlos y activarlos. ¿Ok? Al mismo tiempo que esta plaqueta también va a secretar qué cosa. También diferentes mediadores, ¿no? Mediadores tanto inflamatorios como vasoconstrictores, por ejemplo, el tromboxano A2, que es en este caso, pues, un vasoconstrictor que va justamente a favorecer qué cosa, la coagulación, ¿no? Porque está vasoconstruyendo, está disminuyendo el flujo para ayudar a que estas plaquetas tengan tiempo y tengan el espacio para poder adherirse. ¿Ok? Por otro lado, todo esto vasoconstricción que promueve la agregación plaquetaria, ¿no? ¿Por qué? Porque las plaquetas van a tener mayor facilidad, va a haber menor presión para que estas puedan adherirse ya a este tapón que se está formando. Y si te das cuenta, luego yo te dije que este cambio conformable de las plaquetas va a generar qué cosa? Aumentar la afinidad del receptor 2 de la glicoproteína 2B 3A, que va a aumentar la afinidad hacia el fibrinógeno, ¿no? Para que este se una y estos posteriormente se unan con los demás receptores, con los mismos receptores de fibrinógeno, y posterior este fibrinógeno se ha convertido por la fibrina, ¿no? Ya como producto final de la cascada de coagulación, de los factores de coagulación, perdón. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Todo claro. Todo claro, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, en cuanto a la muestra secundaria, esto lo voy a explicar en OneNote, porque es un poco complicado acá. Bueno, toda la pantalla.
A ver, ya está. Ya, aquí. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, como le bien lo mencioné, en la cascada de coagulación ya viene a ser ya la hemostasia secundaria, ¿ok? La hemostasia secundaria tiene que ver sobre todo con los factores de coagulación y justamente el fibrinógeno, ¿no? Que se convierte en fibrina. Ahora, mira, date cuenta. Primero que nada, identifica, tienes dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Todas estas van a terminar aquí en la activación del factor 10. ¿Para qué? Para entrar en la vía común, ¿ok? O la vía combinada, como quieras llamarlo. Ok, mira, la vía extrínseca es como empieza. Tienes un trauma, una lesión, que genera una lesión endotelial. Esto libera ¿qué cosa? El factor tisular. Este factor tisular va a activar el factor 7. El factor 7 se activa y es el primer componente que tú vas a tener para la activación de la vía extrínseca y para activar el factor 10. ¿Ok? Es el primer componente, el primero de tres, ¿ok? Luego viene la vía extrínseca, que la vía extrínseca tiene el factor 12, que este factor 12 va a ser activado principalmente por colágeno y otras plaquetas, pero principalmente colágeno se activa y mira, te das cuenta que este factor 12 activado va a necesitar justamente, o bueno, va a requerir en este caso de dos componentes para activar aquí al factor 11, ¿ok? El factor 11 va a requerir tanto del factor 12 activado como de la trombina. La trombina es súper importante, ¿por qué? Porque va a activar a diferentes factores de coagulación para que posterior a estos sean activados y entren a la cascada. Si no hay trombina, pues no hay cascada de coagulación prácticamente, ¿ok? Ahora, mira, date cuenta, para activar el factor 11 necesitas de quién? El factor 2 activado y de la trombina. Estos dos, te das cuenta de la trombina, mira, llega a activar acá y activa, ¿ok? Factor 11 activado. Ahora, este factor 11 va a permitir, ¿qué cosa? La activación del factor 9, ¿ok? El factor 9 se va a activar gracias a este factor 11 activado. Posterior a esto, la trombina también va a intervenir aquí y va a activar aquí al factor 8. El factor 8 activado junto con el factor 9 activado son el componente 2 y 3 necesarios para activar el factor 10. El factor 10 se va a activar, ¿ok? Se activa y va a formar un complejo. ¿Con quién? El factor 5 activado. Pero para esto, antes que nada, necesita ser activado. ¿Por quién? Por la trombina, ¿ok? El factor 10 y el factor 5 va a formar un complejo. Este complejo va a permitir qué cosa. Estos dos son necesarios obligatoriamente para quién? Para la activación de la protrombina, que se convertirá en quién? En la trombina, ¿no? Un componente necesario para quién? Para activar otros factores de coagulación y sea la cascada continuamente activándose hasta que forme el tapón plaquetario. ¿Ok? Esta trombina, ¿qué va a hacer? Va a ir a activar aquí al fibrinógeno. ¿Te acuerdas que el fibrinógeno tenía un receptor que es el receptor 2B3A? ¿Ok? Esta glicoproteína 2B3A que va a aumentar su afinidad con estas plaquetas se activan. Este fibrinógeno se va a unir a este receptor. Gracias a quién? Justamente a la activación plaquetaria. Se une y van a formar como van a empezar a unirse plaqueta con plaqueta gracias este fibrinógeno y este receptor. Ahora, posterior a esto que se forma como una malla, pero justamente todavía no está activado el fibrinógeno, sencillamente es una malla débil. Este fibrinógeno se va a convertir en fibrina. Esta fibrina va a permitir ya la formación de la malla, pero antes vas a necesitar otra vez a la trombina, ¿para qué? Para que te active al factor 8. El factor 8 activa la fibrina. La fibrina se activa como tal, o sea, desencadena la activación y la formación de las mallas de fibrina. Y se empieza a formar una malla de fibrina, la formación de este tapón por completo, ¿ok? ¿Está clara la vía? ¿Tiene una pregunta? ¿Una duda, alguna consulta, chicos? ¿Los maríes también? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Parece que no. Está bien. Entonces seguirá. ¿Ok? Por otro lado, también hay que tener en cuenta otros puntos, como quiénes son los factores dependientes de calcio. ¿Ok? Se lo voy a explicar ahorita, pero voy a ver todo primero. Ahora, date cuenta, mira. Todos los factores dependientes de calcio están con una flecha azul. ¿Ok? Mira, date cuenta. Todos los factores dependientes están con flecha azul. O sea, ¿quién depende de calcio? Mira, vamos a votar. Factor 9. ¿Quién más? 1. El factor 7. ¿Qué es? El factor 7. ¿Ok? Como tal. ¿Quién más? Luego, el factor 10 también, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Quién más? La protrombina también necesita calcio. Ahora, ¿te das cuenta por qué también las plaquetas en sus gránulos densos tienen calcio? Porque es necesario. ¿Ok? Bueno, y eso sería, chicos, en cuanto a la cascada de coagulación. A ver, quiero ver qué más sigue el PPT.
Hicimos 11. Un momento. Un momento, chicos, un momentito. Un momentito, ahora voy a volver muy bien. No, discúlpeme, chicos. Chicos, un momento. Ahí estoy. Señor García. Ya. Ok, ahora vamos a ver la parte de la regulación, sí. Voy a dejar de compartir, voy a compartir por si acaso. Más bien, discúlpeme, chicos. Un pequeño, tuve que hacer algo urgente. Ya, ahora, está acá. Ahora, vamos con la regulación, sí. ¿Esto es importante? Sí, porque, bueno, en sí, por ejemplo, en la cuanto a la regulación, hay que tener en cuenta que, a ver, vamos a ver aquí.
Todo cambia, ya, perfecto. Mira, tú vas a tener un estado procoagulante en izquierda y derecha, en ambos extremos vas a tener un efecto anticoagulante. En cambio, en el centro vas a tener un efecto procoagulante, o sea, la coagulación como tal. Mira, date cuenta, empezamos de derecha a izquierda, ¿ok? Mira, de derecha a izquierda, voy a verificar si está mi audio pendiente, ya chévere. Ahora, de derecha a izquierda, mira, en la derecha vas a tener el complejo APC. ¿Qué es el complejo APC? Vas a tener la proteína C reactiva y la proteína S. Ahora, yo te pregunto, ¿quién en este caso, qué gen se encarga de codificar la proteína S? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Pues se pregunta, ¿eh? Pero es uno, ¿ok? ¿Y la proteína C reactiva quién se encarga de justamente codificarla? ¿Qué gen? El PROC-C, pues. Vamos, chicos. Ahora, como tal, todos estos dos son proteínas anticoagulantes naturales, ¿sí? Así se denomina. La proteína C y la proteína S van a formar este complejo, este complejo APC, ¿ok? Que va a inhibir ¿quién? ¿Qué factores? El factor 5 de Leiden y el factor 8, ¿ok? Date cuenta, mira, ¿cuáles son los factores 5 y cuál es el factor 8? ¿Por qué me importan? Mira, el factor 8 está aquí. El factor 8 se va a encargar de quién? De convertir la fibrina en las mallas de fibrina, ¿no? Si no hay mallas de fibrina, no va a haber no va a ser un tapón estable, ¿ok? La coagulación va a ser deficiente. Luego, el factor 5 de Leiden, ¿dónde está? Quedémoslo. Mira, el factor 5 de Leiden no es el que se encarga de convertir la protrombina en trombina. Sin trombina no tienes la activación de ningún factor de coagulación, ¿no? Como tal, te inhibe toda la vía, ¿no? Tanto la vía extrínseca como la intrínseca. O sea, literalmente no tienes cascada de coagulación. Por otro lado, en este caso, si tú tendrías una deficiencia en justamente estos genes, ¿qué pasaría? No tendrías un efecto regulador anticoagulante, ¿no? Evidentemente, tienes la antitrombina 3, ¿no? Que la antitrombina 3 es otra proteína anticoagulante que te va a permitir, ¿qué cosa? Justamente, esta va a estimular a quién? Al activador tisular del plasminógeno, y la uroquinasa también es otro componente que va a estimular al plasminógeno, ¿ok? Este plasminógeno va a convertirse en plasmina gracias al TPA y a la uroquinasa, que lo mencioné. Se convierte en plasmina, y la plasmina, ¿qué es lo que hace? La plasmina escinde, es como una tijerita. ¿Escinde quién? El fibrinógeno y la fibrina, tanto su forma inactiva como su forma activa. Por lo tanto, si la inhibes, básicamente se detiene y se detiene y se disuelve este coagulito que tú estás formando, ¿no? Este trombo que tú estás formando para tu tapón plaquetario, ¿no? Se disolvería. ¿Por qué? Porque sin fibrinógeno y sin fibrina, básicamente no tienes adhesión, ¿no? No hay adherencia entre todo este tapón que se está formando supuestamente con las plaquetas, ¿no? Y esa es la vía de regulación. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro? ¿Tiene una pregunta? Miguel, una Ok. consulta. Sí, dime. El gen que se encarga de regular la proteína S es PROS1, PROZ. PROS 1. Ya, gracias. Es el PROS 1. Gracias. Bueno, ahora pasamos al PPT. Si no tiene más preguntas, vamos avanzando con el PPT. Ya, a ver, vamos a ver. Ahora, en base a todo ¿por qué te explico toda la cascada de coagulación? ¿Por qué me importa que lo sepas? Porque justamente las pruebas de laboratorio intervienen aquí. ¿Quién es? El tipo de coagulación, tipo de sangría, tipo de protombina, INR y el tipo parcial de tromboplastina. ¿Ok? Todo esto va a tener un valor normal. Estos valores normales van a medir diferentes vías de la cascada de coagulación. ¿Ok? En sí, todas evidentemente van a valorar qué cosa. La vía común, ¿no? Pero lo que te importa es asegurar tanto las excepciones, ¿no? Por ejemplo, el tipo de trombina INR que evalúa la vía extrínseca, más no la intrínseca, ¿no? En cambio, ¿quién evalúa la vía intrínseca? El tipo parcial de tromboplastina, ¿ok? Ahora, aquí que me importa que sepas es el nombre o el seudónimo que adquiere cada factor de coagulación. ¿Por qué? Porque a mí me lo preguntaron, ¿así? ¿Ok? Me lo preguntaron y es importante. Y no quiero que a ustedes les pase lo mismo que a mí, que no, ni siquiera me sabía cuál es el factor Christmas. O sea, para que se hagan una idea. Porque no había estudiado eso, no pensaba que era importante, pero pregunta. Así que mejor les explico. Ok, el factor 1, ¿quién es? Fibrinógeno. Factor 2, protrombina. Factor 3, el factor tisular. Factor 4 es el calcio, básicamente. Factor 5 es la proxelerina. Ok, son sus seudónimos que les dan. Por otro lado, el factor 7 es la proconvertina. Factor 8 es el factor antihemofílico.
¿Ok? El factor 9 es básicamente es el factor Christmas, ¿ok? Como tal se conoce como factor Christmas. El factor 10 es el factor de Stewart. El factor 11 es el antecedente del plasma tromboplastina, ¿ok? El PTA. El factor 12 es el factor de Hagerman. El factor 13 es el factor estabilizador de la fibrina. Ahora, por otro lado, algo que ya conocen bastante, porque lo han visto en sus webs de práctica, es la teoría de Virchow. La teoría de Virchow se caracteriza por tres componentes: el flujo sanguíneo anómalo y la hipercoagulabilidad. Por otro lado, también la lesión endotelial, ¿ok? ¿De qué se caracteriza cada uno de estos? Todos estos tres, o uno, o los tres de ellos, llevan a qué? Trombosis, perdón, llevan a trombosis. Ahora, la lesión endotelial, ¿qué puede ser? Por ejemplo, hipercolesterolemia, inflamación, o puede ser, por ejemplo, bueno, sí, principalmente, o puede ser un efecto traumático, ¿no? Un trauma. Por otro lado, tienes el flujo sanguíneo anómalo. Esto que se caracteriza la éstasis sanguínea, ¿no? Que ocurre sobre todo en venas. Fibrilación auricular, reposo en cama, por ejemplo, los pacientes hospitalizados que están en UCI, tienen un flujo sanguíneo anómalo, ¿no? Porque no se paran y su flujo sanguíneo no se regula de una forma normal, ¿no? Por otro lado, estados de turbulencia, ¿no? Si hay un flujo turbulento, evidentemente el flujo sanguíneo será anómalo. Si hay un flujo turbulento, pues esto va a generar un ambiente procoagulante. ¿Por qué? Porque si tocas el endotelio, si tu flujo es tan turbulento que toca el endotelio constantemente, pues va a generar un estado protrombótico. ¿Ok? Por otro lado, estrechamiento aterosclerótico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si hay una aterosclerosis, una placa, básicamente una placa grasa, en palabras coloquiales, pues justamente genera qué cosa? Que el vaso, la luz del vaso se estreche, la presión aumente, al mismo tiempo que los componentes celulares, los elementos formes de la sangre, golpeen esta placa. Si golpean esta placa, van a generar qué cosa? Van a generar quieras o no, van a generar que estos se dañen y hay una senescencia celular, ¿no? Al mismo tiempo que también estos van a generar un flujo turbulento, lo que va a generar que estos choquen con el endotelio vascular. Si choca con el endotelio vascular, pues harán que se active, ¿no? Si se activa, tiene un ambiente protrombótico. Evidentemente hay componentes anticoagulantes como las proteínas naturales anticoagulantes, pero evidentemente hay condiciones que en este caso que no favorecen la activación de estas proteínas. Por otro lado, la hipercoagulabilidad, que sobre todo la hipercoagulabilidad tiene que ver con la parte genética, o sea, una causa primaria, o sea, es heredada, ¿no? Por ejemplo, yo les mencioné el factor 5 de Leiden, o puede ser adquirida, ¿no? Al mismo tiempo que puede ser cáncer, ¿no? Una leucemia, por ejemplo, digamos, un cáncer de sangre, ¿no? Ya, el tipo de leucemia, pues eso ya no viene mucho al caso porque son leucemias. Y ya. Ahora, vamos a ver justamente las cosas primarias más comunes que pueden ocurrir en estados de hipercoagulabilidad. Es importante, no te pueden preguntar. Factor 5 de Leiden es justamente de los más comunes. ¿Ok? Por otro lado, la protrombina, ¿no? Que es básicamente, sencillamente varía la secuencia genética, lo que genera que la protrombina, esta, pues, tenga un efecto ultra estimulante, o sea, hiperestimulante. ¿Ok? O sea, se activa constantemente. Hay diferentes condiciones que van a llevar a esto. Por otro lado, hay más infrecuentes, ¿no? Por ejemplo, yo te mencioné las proteínas anticoagulantes, la proteína C, la proteína S y la titrombina 3. Estas son muy raras, ¿ok? Son raras. Ok. Y aquí están los secundarios, ¿no? Ya los mencioné como tal. Ahora, en cuanto al tromboembolismo pulmonar, o sea, estamos ya viendo en cuanto a trastornos que son hemorrágicos o trombóticos, en este caso un trastorno trombótico, ¿no? Porque es un tromboembolismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues sobre todo pacientes en cama o en cirugía, ¿qué pueden generar? Pueden generar un tromboembolismo, ¿por qué? A nivel de las venas, sobre todo a nivel de la vena femoral, en miembros inferiores, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar estas valvas o estas válvulas que van a permitir que el flujo no sea retrógrado y que éste suba para que se regrese hacia dónde, hacia las venas cavas, ¿no? De las venas cavas a la aurícula derecha al ventrículo derecho. Ahí vaya circulación pulmonar para que este se oxigene, luego vaya circulación, luego vaya a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y esto vaya a circulación sistémica, ¿no? Como tal. Es la fisiopato prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, se desprende un coágulo, tú tienes un coágulo, un trombo. Este trombo, ¿qué va a hacer? Un pedacito se va a desprender. Y este se denomina émbolo, va a viajar un émbolo. Y va a ser todo esto que te mencioné, de las cavas a la aurícula derecha, al ventrículo derecho. Y cuando vaya a las arterias pulmonares hacia oxigenarse, hacia circulación pulmonar, ¿qué es lo que va a pasar? Este émbolo puede obstruirse en cualquier parte del árbol bronquial, ¿ok? O sea, en cualquier vaso. Dependiendo del tamaño, dependiendo justamente de la ubicación también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que este émbolo se obstruye justamente en una bifurcación, este se denomina
un émbolo encallado, un émbolo en silla montable. ¿Tienen preguntas por aquí? Antes de pasar aquí, ¿alguna pregunta? Si no, sigo. Sí, sí, Miguel. ¿Esto puede producir algún tipo de edema también? ¿Te refieres al tromboembolismo pulmonar? Sí. Ya. Mira, en este caso, sí. Principalmente, mira, a ver, ¿cuánto explico? Pero te voy a poner aquí el PPT para explicarte cómo estudiar. Ok, mira, lo que pasa es que si tú tienes, por ejemplo, una obstrucción en cualquier parte, ¿ok? Si tú tienes un tromboembolismo, no necesariamente pulmonar, ¿ok? ¿Qué te puede generar? Oye, si es pulmonar, ¿qué pasa si hay una obstrucción a nivel de las arterias, ¿no? ¿Qué va a pasar? Lo que va a generar es esto que haya un aumento de la permeabilidad vascular. Si un aumento de la permeabilidad vascular va a generar que el líquido extravase, ¿ok? Al intersticio, ¿a dónde? Al parénquima pulmonar, o en este caso a los alveolos, que puede haber un edema pulmonar. Así que sí, sí puede generar edema. O si no hablamos de la entidad de tromboembolismo pulmonar, podemos hablar, por ejemplo, de un tromboembolismo como tal, ¿no? Por ejemplo, sencillamente, digámoslo así, a ver, no sé, un SB, ¿no? Un SB de tipo isquémico, ¿no? Que puede ser causado por un trombo que viaja hacia los vasos del cerebro. ¿Esto que puede generar, por ejemplo, un aneurisma como tal a largo plazo. O en este caso, si es que es isquémico, puede llegar a impedir el flujo, puede generar isquemia como tal, o sea, falta de flujo y puede, como tal, en este caso, pues puede reventar el vaso, ¿no? Si es que la presión es mucha. Ya, responde tu pregunta, disculpa. Sí, 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 Miguel. Sí, sí. Ok, Miguel, dale. ok. Ya. ¿Qué era? Ok, ahora vamos a la parte de anemia, ¿sí? En la parte de anemia, sencillamente, lo que tienen que ver es, lo que tienen que basarse es en las constantes corpusculares, sobre todo en el volumen corpuscular medio, ¿ok? Que el volumen corpuscular medio dependiendo de cómo sea, normal que sea entre 80 a 100, ¿no? 80 a 100 femtolitros. Este se va a denominar normocítico. Si es inferior, es microcítico. Si es superior, macrocítico. Así de sencillo. Si es microcítico, eh, un momento. Un momento. Ya, listo, bien. Como os decía, ahora, en este caso, en la parte microcítica, el volumen corporal medio es por debajo de los 80 fentolitros. ¿Qué es lo que pasa? La ferritina disminuye. Si tú encuentras, por ejemplo, si tú encuentras una anemia, en este caso, primero que nada, la anemia, ¿qué es lo que primero que te fijas en tu hemograma? La hemoglobina. Si está disminuida, ok, vas a tus constantes corpusculares, o va a ser el volumen corpuscular medio. Esto te vas a basar, ok. Si está por debajo de 80 pentolitros, vas a decir que es una anemia microcítica. Ahora, para que tú sepas tu diagnóstico como final o presuntivo, ¿qué vas a hacer? Eh, vas a ir a buscar medidas de hierro, ¿ok? Sobre todo la ferritina. Si la ferritina está disminuida, ok, tienes una deficiencia de hierro, o sea, una anemia por deficiencia de hierro, o sea, una anemia ferropénica, ¿no? Que es microcítica. Por otro lado, un momento, chicos. Ok, ahora, como les decía, en este caso, si es que la ferritina está por debajo de los niveles normales, pues tú de cajón le dices, ok, anemia ferropénica. Pero ¿qué es lo que pasa? Si es que la ferritina está normal, o sea, no hay variación como tal, o está aumentada la ferritina, pues aquí tienes que ver otros valores a nivel de los estudios de hierro, ¿no? O sea, justamente los estudios de hierro en tu parte de hemograma, pero eso se pide aparte. Ojo, se pide aparte. Ahora, eh, aquí tienes que ver sobre todo el TIBC, que el TIBC, si no me equivoco, era la capacidad total de unión de hierro, ¿ok? Que el TIBC, si está aumentado, si la capacidad total de unión de hierro está aumentada, pues vas a decir que es una anemia ferropénica. Pero ¿qué pasa? Si esta está disminuida, esto
tú vas a tener que pedir otras pruebas adicionales, ¿ok? Que en este caso, pues, como tal, estas te pueden dar condiciones diferenciales, por ejemplo, anemia por enfermedad crónica, beta-thalassemia, anemia sideroblástica, ¿ok? Pero aquí tienen todos los criterios para justamente sacar su diagnóstico como tal, si es que en un caso clínico les colocan el examen, ¿ok? No me voy a poner mucho a explicar ello porque también creo que estoy fuera de tiempo. Ahora, por lo tanto, por otro lado, la parte de la normocítica. ¿Qué pasa? Si es normocítica, lo que tú vas a centrarte es en ver los reticulocitos. Si está disminuido, vas a ver la eritropoyetina. Si está disminuida la eritropoyetina, es por una enfermedad renal crónica. ¿Ok? Ahora, si la eritropoyetina está aumentada, es por una anemia plástica. O sea, te das cuenta cómo tú vas a ir descartando. Ok, chévere, si la anemia, si mi hemoglobina está baja, ok, es anemia. ¿Pero qué tipo de anemia? Vamos a ver. Si es normocítica, veo los reticulocitos. Si los reticulocitos están disminuidos, chévere, veo la eritropoyetina. Si está disminuida, es justamente enfermedad renal crónica, ¿no? Y si los reticulocitos están disminuidos y la EPO está aumentada, y al mismo tiempo tengo una pancitopenia, es una disminución de las tres líneas celulares, las plaquetas, línea roja y línea blanca, ¿qué va a hacer? Anemia plástica, ¿no? Te sacas los diagnósticos diferenciales así, al toque, ¿ok? Es por eso que tienes que saber también este cuadrito es bastante bueno. Es de Amos y también está en el PPT, si no me equivoco, de su clase, pero igualmente es muy bueno, es muy bueno. Te ayuda bastante, te resume la vida. Te ayuda bastante a no estar leyendo todas las cosas. Por otro lado, si tus reticulocitos están aumentados y tienen signos de hemólisis, por ejemplo, la aptoglobina está disminuida, el LH está aumentada, o la bilirrubina indirecta está aumentada, o sea, básicamente hay mayor secuestramiento por el vaso. ¿Qué vas a hacer? Pues justamente vas a tener, si es que no hay signos, es sencillamente por trauma, o sea, pérdida de sangre. Y si hay signos, es justamente una anemia hemolítica, ¿no? Por eso busca signos de hemólisis. Y si es macrocítica, vas a ver si hay cambios megaloblásticos en tu microscopía, prácticamente. O sea, vas a ponerlo en tu microscopía para ver si hay cambios megalóblásticos a nivel de la morfología del eritrocito. ¿Qué vas a ver? Si es un no, pues aquí tienes todos los diferenciales. Pero si es un sí, vas a tener justamente anemia por deficiencia de vitamina B2. ¿Ok? Por otro lado, esto es exactamente lo que les mencioné de la microcítica. ¿Por qué? Porque vas a tener, vas a tener si tú sospechas de anemia ferropénica, ¿qué vas a ver? Primero la hemoglobina, para ver si es una anemia. Después, si es normocítica o micocítica. Si es micocítica, chévere, o sea, vas a obtener pruebas de ferritina. ¿Para qué? Para descartar, para ver si no es otra cosa, ¿no? Ahora, si la ferritina está por debajo de 45 nanogramos por mililitro, ok, de cajón, anemia ferropénica. Pero en este caso, si la ferritina está normal, vas a tener otras pruebas, por ejemplo, la capacidad de unión total a hierro, la saturación intraferrita, ¿no? Todos estos valores te van a permitir, ¿qué cosa? Obtener justamente un diferencial. Por ejemplo, si la TIBC está aumentada de frente, de cajón, ¿no? Y si está disminuida la saturación total de hierro, chévere, al mismo tiempo, ¿no? Y de esta forma vas a seguir justamente todo este patrón, ¿sí? Todo este patrón es el flujograma o es el esquema de diagnóstico para anemia ferropénica. ¿Ok? No sé si está claro todo esto. Y chicos, bueno, en este caso sería todo por la parte del repaso. Les he dado prácticamente todas las fijas de las bases de hemostasia y las bases de la parte de anemia, porque me preguntar es anemia ferropénica como tal. Y ya si es que el profe también quiere meter más, anemia plástica. Pero como tal, eh, sencillamente apenas se viene la calculación, los nombres, los seudónimos de los factores de coagulación, porque es importante. Y también apenas las fijas, chicos. No está complicado. Se dan cuenta, o sea, es sencillamente hilar factores y la activación, nada más. Bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, también gracias por lo que es tu participación, ¿no? A lo que ha sido dado las fijas, ¿no? Desde lo que es la formación, de lo que es el trombo, ¿no? Hasta lo que sería ya las patologías como tal, como por ejemplo el tromboembolismo y los tipos de anemias que nos han explicado, ¿no? Y bueno, para poder cerrar la sesión, ¿no? Yo sé que Miguel Ángel les va a dar las fijas mediante lo que sería un quizzes. Y bueno, con esto cerrar ya de forma más sólida lo que es el repaso de fisiopatología con respecto a eritropoyesis y anemias, ¿no? Chicos, más que todo, los invito todavía a mantenerse en la sesión para que Miguel Ángel les comparta lo que es la pantalla y también se unan al quizzes.
Miguel Ángel, ¿tendrás listo el Catherine, quiz? eh, Ujú. sí, una cosa, me tengo que retirar de urgencia por algo que ha pasado, así que tengo que, no sé si el Ujú. quiz lo puedo mandar después, por favor, porque ahorita tengo algo muy pendiente que hacer. Claro, sí, nosotros lo compartiremos entonces por el chat del grupo y chicos estén atentos y yo sé que Miguel Ángel lo va a poner esto en modo abierto, ¿verdad, Miguel Ángel? Para Sí, que va a ellos, estar muy abierto, para que todos puedan editarlo, pueden ingresar cuando quieran, sí, no hay problema. ujú, con las respuestas también, ¿no? Para que puedan ver cuáles Claro, serían correctas, incorrectas. Ya bueno, chicos, entonces muchas gracias a todos los participantes, ¿no? Que se mantengan todavía en la sesión porque sé que hay otra ponencia más para que sigan repasando y estén más sólidos para lo que serían sus exámenes, ¿no? Fiorella, Sí, a las 9 empezamos, ¿verdad, Catherine? Informes a los... Listo, no hay problema. sí, a las 9 vamos a empezar con la siguiente ponencia. Listo, está bien. Muchas gracias. Gracias, chicos. A las 9, no se olviden, tomen un descanso, vayan a tomar agua, a comer alguito y vengan con sus preguntas que tengan para el otro tomita. Nos vemos a las 9 en punto.